Bienvenido una semana más a programacionsiemens.com. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy básico, muy sencillito, como es el uso de las constantes en TIA Portal, en general, de las constantes en programación. Y vamos a ver qué uso se le puede dar de una forma sencilla, pero a la vez que potente, porque hay mucha gente que no usa las constantes y yo creo que es porque simplemente no sabe muy bien cómo usarlas. Así que hoy, brevemente, vamos a ver en qué lo puedes usar. Pero antes, como siempre, ya sabes, programacionsiemens.com, cursos online de automatización industrial en entorno de desarrollo de Siemens. Ya sabes, en programacionsiemens.com, en la página principal tienes los cursos, ¿vale? Que tienes de todo, de TIA Portal, tienes de Industria 4.0, de AWL, de comunicaciones, de Python para hacer OPCs. Échale un vistazo, programacionsiemens.com, que están estupendos. Y ahora ya sí nos metemos en harina. Recientemente he terminado un proyecto en el cual, bueno, son 4 máquinas que son exactamente iguales, que son para secar, son 4 secadores, y como son iguales, pues da pie al uso de constantes como vamos a ver ahora, pero también lo puedes usar aunque no sean cosas repetitivas. Yo en el blog te pongo algunos ejemplos que vamos a ver ahora y por si no quedaba claro he querido hacer este vídeo, ¿vale? Pero se puede usar, o aparte de más casos que puede ser que a ti se te ocurran, pero por ejemplo, en dar tiempos, ¿vale? Cuando vas a hacer un timeout para alarmas, pues pones, yo que sé, 30 segundos, 15 segundos, y siempre pones esa cantidad. Más allá de que a veces lo tengas parametrizado como parámetro en un HMI, hay veces que no, que simplemente tú pones un tiempo constante a lo largo de tu programa. Entonces, si ese valor, digamos que es susceptible que en algún momento lo tengas necesidad de cambiarlo, más allá de que no lo quieras meter en el HMI como un parámetro de máquina, es conveniente que lo metas dentro de una constante. ¿Por qué? Porque si lo tienes usado en varios sitios, al final, si quieres cambiar 30 segundos por 35 o por 25 o por 60, vas a tener que rastrear o saber dónde estaba aplicado para poder cambiarlo. Mientras que si usas una constante, sabes que allí donde esté usada va a tomar ese nuevo valor, ¿vale? Además de eso, en mi caso, como estoy usando 4 secadores iguales, cuando voy a hacer una estructura, ¿vale? Yo puedo hacer un array de estructuras, pero en vez de decirle que sea de 1 a 4, yo le puedo decir que sea de 1 a una constante que sea el número de secadores. De tal forma que hoy son 4, pero si mañana son 5, ahí donde yo haya aplicado esa constante, se va a actualizar, digamos, todos los dBs que tenga usados, bueno, pues se van a redimensionar en función de esa constante, ¿vale? Y finalmente, otro uso que al menos yo doy, es cuando vas a hacer etapas, ¿vale? Típicamente cuando haces un graph por etapas, cuando las etapas usas números y no set reset, tú vas diciendo que cada transición, pues ahora pasas de la etapa 1 a la etapa 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4. ¿Qué pega tiene eso? Pues que un número no es rastreable, es decir, si tú estás en la etapa 3, tú no puedes saber por referencias cruzadas dónde está aplicado, mientras que con una constante sí, ¿vale? Ya lo vamos a ver un poquito dentro. Y eso son así a grandes rasgos el uso de las constantes, más allá de que es un valor invariable, ¿vale? Por eso es constante, ¿vale? Pero acostúmbrate a, en vez de poner un número, a poner una constante, ¿vale? Porque también te va a dar más claridad, no solamente a ti, sino a tu yo de dentro de 2 años. Si tienes que volver a mantener ese programa, si ves una constante que diga qué es lo que es más fácil de entender, ¿vale? O un compañero o un cliente o lo que sea que vea esa constante, en vez de ver un número, te va a hacer referencia a lo que es, a lo que está significando, ¿vale? Entonces nada, nos vamos a meter en TIA Portal y lo vemos un poco más en detenimiento. Bien, este es un poco el proyecto en el que he estado trabajando y sin más, ¿vale? No te voy a contar de qué porque no viene a caso, pero vamos a verlo primero. Simplemente tú cuando quieras declarar constantes vas a ir a tus tags, ¿vale? Y puedes añadir una nueva tabla
o si le das a enseñar todos los tags, hay una pestaña que dice User Constants, ¿vale? O constantes de usuario, en la cual vas a ver todas las que vas declarando. Yo, bueno, esto ya es cuestión mía, siempre las pongo con una K por delante, ¿vale? Porque me gusta hacerlo así, porque llevo haciéndolo así toda la vida y ya está. En otros lenguajes de programación o en muchos lenguajes los ponen en mayúsculas, ¿no? O sea, a mí mayúsculas no me acaba de convencer, ¿vale? Una constante, cuando la variable es todo mayúsculas, es que es una constante, es una forma de hacerlo. Yo lo pongo con K porque pues es difícilmente una variable va a empezar por K y bueno, pues lo tengo reservado de esa manera. Entonces, bueno, yo las tengo metidas dentro de esta tablita, dentro de User Constants, y aquí tengo, como ves, el número de pasos máximo, que ya vamos a ver, número de secadores para redimensionar arrays, número de recetas, los modos, por ejemplo, tiempos, cosas que vas a usar a lo largo del programa, que son fijas, que son números fijos, pero que así te haces una idea de que un 2, pues es un 2, pero si veo que es el modo manual en ciclo, pues es más claro de entender, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se traduce luego a la hora de usarlo? Vamos a coger, por ejemplo, en el caso de las recetas, fíjate que yo tengo, por ejemplo, las recetas aquí, y yo puedo redimensionar simplemente, yo aquí tengo 30 recetas, porque la K, el array de 1 hasta K número de recetas vale 30. Pero si yo ahora cambiara la constante, vamos a cambiarla, simplemente para que lo veas. Si me voy a constante, si me voy al 30, número de recetas, y pongo, en vez de 30, pongo 25, o bueno, vamos a poner más, para que sea más claro todavía. Pongo 40, fíjate que yo ahora me vengo otra vez a las recetas, tendré que compilar, y al compilar el bloque, me va a pasar a tener 40 recetas, ¿vale? Antes tenía 30, y ahora tengo pues 40. Y simplemente he cambiado un número, ¿vale? Pero dice, bueno, también lo puedo cambiar aquí. Ya, pero el tema está que si lo tienes aplicado en más sitios, también se va a actualizar. Ese es el caso, por ejemplo, del número de secadores. Yo a lo largo y ancho del proyecto tengo hecho referencia al número de secadores. Entonces, por ejemplo, a ver dónde puedo usarlo, por ejemplo. En modos de trabajo, no sé si lo tengo aquí, por ejemplo, ¿no? Modos de trabajo, pues tengo el número de secador usado de tal forma que haga del 1 al 4, ¿vale? No sé si tengo por aquí ciclos, a ver, datos de producción, por ejemplo, también número de secador, es un array del 1 al número de secadores de una estructura, y claro, los datos que yo tengo aquí nada tiene que ver con los datos que tenga en otro sitio, pero lo que sí hago referencia es al número de secadores. Entonces, si yo cambio ese 4 por un 5, ya no tengo que acordarme de dónde está aplicado ese 4, sino que simplemente los dbs se van a actualizar automáticamente. Ni qué decir tiene que luego eso conllevará más programación, más historias, pero al menos esa parte la tengo realizada, ¿vale? No tengo que preocuparme de dónde he metido ese número, ¿vale? Porque es una constante, entonces simplemente cambio la constante y sé que allí donde esté aplicado se va a cambiar, ¿vale? Lo mismo pasa con el tema de las alarmas, por ejemplo, ¿no? Yo tengo, si no recuerdo mal, alarmas por aquí en algún sitio, alarmas, y entonces yo tengo hecho una serie de alarmas y en este FB pues meto tiempos que pueden ser parametrizables, pero no sé si tengo algún tiempo que sea, por ejemplo esta, ¿no? Para poner márgenes, pues tengo el 1,5. ¿Por qué está en 1,5? Porque si lo tengo aplicado en más sitios, bueno, pues simplemente cambio el margen y ya está, ¿vale? Tiempos aquí, por ejemplo, no tengo, porque son todo, digamos, parametrizables. Pero que sería lo mismo, ¿vale? Al final sería un tiempo que metes ahí y ya está. Y luego, por ejemplo, el tema del ciclo automático, fíjate, la gracia está que en este caso no son, digamos, constantes globales, es decir, no están en la tabla de variables, aunque no son variables, son constantes, pero no están en la tabla
que creas tú de variables y constantes, sino que está dentro del FB, ¿vale? Las he metido aquí. ¿Por qué? Porque solo lo estoy usando dentro de este FB, ¿vale? Entonces, ¿qué ventaja tiene de llamar a las etapas K etapa 1, K etapa 2, etcétera, etcétera? Bueno, aquí poner un 1 o poner un 2 o lo que sea, pues igual es más intuitivo, por decirlo, si no veis etapa actual y si vieras aquí un 2, pues ya estaría claro. Pero la ventaja que tiene de poner aquí la constante frente a haber puesto un 2 simplemente es que tienes referencias cruzadas, ¿vale? Tú al ponerte sobre la constante te dice dónde está siendo aplicada, ¿vale? Lógicamente nunca vas a tener una escritura, ¿vale? Porque es una constante, ya tiene un valor y no se le puede volver a dar valor. No puedes tener aquí un write a una constante porque es un valor que es fijo. Entonces está escrito, digamos, a sangre y fuego, en este caso, en el interfaz del bloque y ya está. Pero sí te dice dónde está siendo aplicada, ¿vale? Está aplicada aquí y está siendo aplicada aquí. En este caso, como son todas las etapas muy parecidas, pues no hay mucha historia, ¿vale? Pero la idea es que tengas una referencia cruzada, que si tú tuvieras, por ejemplo, que las entradas y las salidas son afectadas, sobre todo las salidas, en función de qué etapa estés dentro del ciclo, al menos puedes saltar a esos puntos donde esté aplicado justamente la etapa 2. Lógicamente, si tú tienes entre la etapa 2 y la etapa 5, si pinchas sobre la 4 no lo vas a ver, ¿no? Pero te da más información, ¿eh? Simplemente eso, es más información a cambio de muy poco, que es simplemente generarte aquí una tablita digamos, de constantes, ¿vale? Entonces, esto es bastante interesante en hacerlo así, ¿vale? El usar las constantes. ¿Hay más cosas? Pues seguramente sí, ¿vale? Pero sobre todo lo que más potencia yo le veo es en el tema especialmente de los arrays, y cuando esos arrays y esas estructuras están usadas, o sea, es un número mágico en el sentido que es número de secadores, por ejemplo, pues vas a hacer en varios sitios referencias, sobre todo si estás haciendo arrays, a que el número de secadores son 4. Bueno, pues no pongas un 4, pon una constante que signifique 4, porque si mañana son 3, pues será mucho más fácil de mantener, ¿vale? Lo mismo con los tiempos, lo mismo con un montón de constantes, de números mágicos que tú al final lo ves a lo largo del programa y dices, bueno, ¿y este 5 qué significa? Bueno, pues si tienes algo que se vea claro, porque vas a tener un nombre, pues de un vistazo a alguien que no está acostumbrado a ver ese programa, pues lo vas a saber identificar de una forma mucho más sencilla, ¿vale? Márgenes de, yo qué sé, de 0 a 6 bares, ¿no? Porque tienes un montón de salidas analógicas de 0 a 6 bares. Bueno, pues si el 0 le pones un mínimo, salida mínima, y el máximo le pones salida máxima de yo que sé qué, de presión, pues es más fácil de entender, ¿vale? Que no ver un 6 ahí que dices, bueno, ¿y este 6 qué es? Bueno, pues es, no sé, K máximo bares o atmósferas o lo que fuera, ¿vale? O temperaturas o cosas así que son fijas, pero tienen un nombre, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues esto era un poco lo que te quería contar. Recuerda que las constantes ya las hemos usado en ejemplos que hemos hecho en el blog y que están en los cursos, ¿vale? Que lógicamente he usado pues cuando las necesitas. Tampoco se trata de que uses por usarlas, ¿vale? Pero que recuerdes que hay una opción de poner constantes, que esto en Step 7 tradicional no existía, ¿vale? El tema de las constantes las tienes que inventar tú. Y tampoco vale hacer arrays con variables, es decir, tú no puedes declarar un array cuyos márgenes sean variables. El DB tiene que ser definido cuando tú lo editas, es decir, tú no puedes poner aquí, y con esto terminamos, tú no puedes poner aquí que esto sea una variable, tiene que ser una constante. ¿Por qué? Porque se tiene que compilar el DB y el DB tendrá un determinado tamaño y es fijo, no se puede cambiar en el tipo de ejecución, por lo cual sus márgenes no pueden ser variables, sino que tienen que ser constantes, y esa constante es una de dos: o se la das numéricamente desde 1 hasta 10, o se lo das con dos constantes, o con una constante, vamos. ¿Por qué no le he puesto el 1
como una constante, bueno, pues porque el número de recetas siempre va a empezar en 1. ¿Vale? No voy a necesitar cambiar el número de recetas y que empiece en un número diferente de 1 nunca. Eso no es una constante y además es una constante como universal. No tiene sentido que las constantes empiecen o sea, las recetas empiecen en 0, ¿vale? O en -1. Lo que sí puedo necesitar es que, y de hecho nos pasó, es que aumentáramos el número de recetas, ¿vale? Que este número al principio era 20 y luego tuvo que ser 30. Bueno, pues simplemente cambiarlo. El número de pasos, ¿vale? El número de pasos al principio también, no sé si eran 16 o cuántos eran, y acabó siendo también 30. Bueno, pues simplemente cambiando estos dos numeritos dentro de las constantes, todo el dB se redimensiona adecuadamente, ¿vale? Porque digamos que el paso es fijo, tiene una estructura definida y yo simplemente lo que le cambio es cuántos necesito, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas está muy bien hacerlo con constantes, ¿de acuerdo? Sí, pues espero que te haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente video tutorial.